Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Mejor dicho, esta semana estamos viviendo momentos emocionantes en el mundo financiero. Desde divisas como el yen enfrentado a presiones serias, no solo el yen, el renminbi, miles de divisas estamos viendo, hasta bancos que están lidiando con grandes desafíos. Mientras tanto, el oro se ha mantenido estable en un precio impresionante después de una subida abrupta que lo llevó por encima de los $2.400 por onza. Para ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo, tenemos el honor de contar hoy con Dani de Dragón Oro Plata. Gracias, Dani, por acompañarnos. Y recordar, suscribiros al canal y darle a me gusta para que sigamos creciendo y trayendo más contenido interesante para todos vosotros. Así que vamos allá, Dani. Así que nada, te cedo la palabra como es habitual para que te presentes y ya vamos al tema. ¿Vale? Bueno, yo muchas gracias, Diego, por la invitación. Sabes que siempre que me dices que me acerque, pues aquí me tienes como un clavo. Un placer estar contigo, estar con Dani Baeza, un placer y un honor. Y la verdad es que siempre que nos sentamos juntos lo pasamos muy bien. Bueno, los que no me conozcáis, Dani, Dragón Oro Plata, canal YouTube, Dragón Oro Plata, lógicamente, en Twitter, Dragón Oro Plata, en Patreon, Dragón Oro Plata. Vamos, Dragón Oro Plata Google y me sacáis, vamos, me sacáis la radiografía. Ahí estamos, haciendo, pues bueno, ya sabéis, nos gustan los metales preciosos, lógicamente, la energía y la macroeconomía. Y para eso estamos aquí, ¿no? Exacto. Y por mi parte, pues el sistema monetario, con lo cual hoy podemos tener una charla bastante interesante y completa. Entonces, Dani, pues ya estás viendo todo lo que está pasando con el Sí. Nuri Chicken Bang y todo lo que estamos viendo. Si tal, después trataré de explicar un poquito, porque estoy viendo que en YouTube se está explicando muy mal. Se está diciendo que esto es como si fuera una corrida bancaria de Silicon Valley Bank, pero como la de Silicon Valley Bank, pero esto es mucho más sofisticado de lo que parece. Entonces, ya ves, tú mismo, incluso enhorabuena por esa charla que tuviste con Dani, JR, Greg y no financieros, y ya esbozasteis un poquito lo que estaba pasando con el oro. Entonces, si quieres, basándote en eso, en esa charla que fue hace un mes aproximadamente, más como estás viendo actualmente las cosas, ¿cuál es tu visión del oro? Si quieres, habla un poquito de la situación y el por qué, desde tu punto de vista, por qué el oro ha subido tanto en estos meses anteriores, ahora se ha estancado un poquito. Y si quieres, hablamos del problema de la inestabilidad que estamos empezando a ver, de repente con los bancos centrales, curioso, bajando tipos, de repente, y la Fed parando. Entonces, nada, te cedo la palabra para que hagas un poquito composición de situación y desde dónde venimos y dónde crees que estamos. Bueno, pues lo has mencionado, ¿no? Una subida realmente histórica en marzo, sorprendente para mí, sorprendente y yo diría que inquietante. El oro no suele ser un activo que suba porque sí, de manera abrupta un 20%. No estamos hablando de Bitcoin, no estamos hablando de Nvidia, no estamos hablando de Apple, no estamos hablando, es un activo que tiene una capitalización importante. Las posiciones, para mover las posiciones y para mover el oro un 1% arriba, pues se necesita mucho papel, mucho papel, mucho más papel que se necesita para mover un 1%, por ejemplo, otros activos, ¿no? Banco Santander o cosas de esas. Entonces, lógicamente, ha entrado muchísimo dinero en el oro. La pregunta es de dónde viene ese dinero y por qué ha entrado en el oro. El oro, tendríamos que buscar cuáles son sus características, ¿no? De activo refugio, de falta de colateral, es decir, digamos, activo que no puede colapsar, que no puede hacer default. Entonces, claro, se está buscando esa protección frente a posibles fallas del sistema. No sabemos si van a venir, no sabemos si no van a venir, pero desde luego eso es lo que parece. ¿Por qué fue en marzo y no fue en abril o no fue en febrero o no fue en enero? Pues no tengo ni idea. ¿Qué quieres que os diga? No voy a mentir. Esto, ya digo, los poderes que mueven al oro son quizá los poderes más, es decir, oscuros, ¿no? Pero se mueven entre bambalinas, no están en el escenario. ¿Cómo es posible que se mueva oro de esta manera tan drástica? ¿Solo los bancos centrales? Sí, pero no. Me explico. Los bancos centrales llevan comprando oro, pues el Banco Central de China 18 meses, ha parado este mes pasado, mayo, ha sido el primer mes en 19 meses que no ha reportado compras netas, ¿vale? Pero lleva comprando 18 meses. Entonces, hablo China, India y otros. Y efectivamente es una tendencia de compra, pero no lo suficiente como para meterle en marzo
lo que ha ocurrido, ¿no? De meterle pues, prácticamente 200, 300 dólares en marzo y 500 desde mínimos de noviembre, ¿no? Del 2023. Entonces, no es algo que podamos decir, es que son los bancos centrales que están comprando. Vale, vamos a los mercados minoristas. Realmente es nada, porque los mercados minoristas, a ver, que una abuelita o incluso China o el que sea se compre una cadena de oro o una moneda de oro y tal, pues hombre, pues tiene evidentemente la demanda y más países como India y China, simplemente por temas poblacionales, pues lógicamente pueden subir, pero que tampoco tiene justificación para que en un mes se levante lo que se levantó, ¿no? Ahí hay algo más que yo, si habéis visto el canal, pongo un poquito el cascabel al gato y creo que han sido ya desde el año pasado y este año saldrán cifras, pero salen siempre a final de año de mercado over the counter, OTCs en Londres, que ahí es donde mediante unos sistemas de intermediarios, de intermediación bancaria con el casino local del MMA, pues hace que prácticamente todo el mundo pueda comprar, todo el mundo con, lógicamente, mucha liquidez y muchas ganas de pasar desapercibido. Estamos hablando de comprar grandes cantidades de oro sin figurar, ¿no? Entonces ellos van a mercado a través de intermediarios de dos bancos. Un banco habla con otro, dice cuánto oro quieres, dónde te lo pongo, pero por supuesto no te digo quién es mi cliente y muchas veces con doble capa, es decir, es el cliente de otro cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde se ha movido el oro de verdad. De hecho, los porcentajes, para que os hagáis una pequeña idea de ese tipo de movimientos, pues es prácticamente lo mismo que se mueve en COMEX y prácticamente lo mismo que se mueve en el EBMA. Hablo de mercado de futuros, ¿no? El mercado retail, que son básicamente ETFs y otros, ¿no? Y lo que es joyería y cosas de ese tipo es minoritario, ¿no? En lo que se mueve me estoy refiriendo en cuanto a dinero que se mueve al día, ¿no? Sin embargo, este tipo de cosas que no tienen y es absolutamente increíble, pero es cierto, no tienen la obligación de decir quién compra y quién vende, porque digo que son intermediarios, ni siquiera tienen cifras, pueden dar cifras globales a final de año, pero siempre con reservas, nadie sabe a dónde va el oro, quién compra, quién vende, con lo cual ahí es donde realmente creo que se ha movido. ¿Por qué se ha movido en marzo? De nuevo, lo que hablábamos antes, no tengo absolutamente ni idea. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Cómo estamos? Bueno, pues que el oro se ha estabilizado. Yo creía que podía caer, porque claro, normalmente después de una subida de este tipo radical, que prácticamente sin precedentes, yo diría que es el segundo rally en la historia, después de la de los Hunt, de principios de los 80, pero claro, principios de los 80 es otro mundo, otra historia, ¿eh? No había internet, no había futuros, no había, era otra peli de miedo que no tiene nada que ver con ahora, ¿no? Entonces, que en este mes, digamos, del mundo moderno, en el siglo XXI, sea el rally del oro más potente que se ha visto en estos 4 o 5 meses, pues da que pensar, ¿no? Y yo esperaba que pudiera haber pues una corrección, sana corrección, que es lógico, ¿no? Si es un activo que te sube de manera vertical durante un mes completo, pues oye, que haya una estabilización por debajo de $2.200, cosa que prácticamente no ha ocurrido, ¿eh? Se ha ido ahí ha habido efectivamente algunas pequeñas correcciones, pero desde luego ha mantenido el oro, todo lo que es abril, todo mayo y todo lo que llevamos de junio, está aguantando pues muy bien, ¿no? Está aguantando muy bien. Es verdad que las compras por parte de China, como hemos dicho, del Banco Central han relajado, ahí dio un bajonazo que tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Porque dices que China en 18 meses haya pausado un mes, en ningún momento China ha dicho que va a dejar de comprar oro ni nada por el estilo, pues lo ha dejado ahí un poquito parado, ¿no? Y ahora estamos una expectativa, julio, agosto, normalmente los meses de verano son bastante tranquilos en cuanto al oro se refiere. Veremos si es capaz de aguantar estos niveles de oro, pues eso, en esos por encima de 2.300, 2.250, 2.300, 2.350 se maneja en ese rango julio y agosto y Dios dirá en septiembre cuando volvamos de vacaciones y nos entremos en el nuevo curso escolar. Y así estamos, de momento, razonablemente tranquilos y no hay nada raro, ¿no? Más allá de lo que puedes comentar de alguna historia que pueda surgir en Japón o en Estados Unidos. Fíjate, Dani, que has dicho una cosa interesante, que se ha movido oro en las sombras, en la banca de la sombra. Y esto es importante entenderlo,
porque muchas veces hay muchos movimientos que no se ven reflejados en los balances de los bancos, ni en el sector bancario oficial, etcétera, ni lo vemos. Todo esto es importante. Y fíjate, Dani, que ha pasado una cosa, que ha hecho el oro subir con el dólar, con lo cual nos está indicando que hay algún problema, y esto lo venía diciendo yo desde principio de año, que había algún problema que no estábamos viendo, que no lo podíamos ver directamente. Entonces, esa subida abrupta del oro, sobre todo cuando tú lo has dicho muy bien, el colateral, ¿no? Cuando no circula colateral de máxima calidad, esto es un problema serio, porque te está diciendo que el mercado no tiene suficiente colateral para cubrirse frente a problemas. ¿Por qué? Porque los que tienen o deberían prestar colateral en el sistema se lo están quedando, porque están viendo algo grave. Y esto que estamos viendo cuando el dólar sube es un indicativo de problemas de financiación en la economía. Esto yo creo que cuando todo el mundo habla de Powell, no se fija en una cosa. Yo lo he dicho varias veces. En los discursos del FOMC de Powell, dice que lo que más le preocupaba eran los mecanismos de financiación en dólares. Qué curioso que vemos al Banco Central Europeo bajar tipos y vemos presión en los bancos franceses. Bancos franceses que, por cierto, tanto Crédit Agricole como Société Générale como BNP Paribas son dealers en los repos en Estados Unidos. Creo que esto poca gente lo sabe. Después vemos como el Banco Central de Suiza baja no una vez, dos veces tipos. El Banco de Canadá baja tipos porque tiene el sector inmobiliario haciéndose trizas. Y precisamente también Canadá es un país que también actúa financiando con dólares, haciendo financiaciones en dólares en Estados Unidos y viceversa. Entonces, lo que estamos viendo y ese movimiento del oro con el dólar, que lo estamos viendo, que el dólar sigue fuerte pese a que nos están contando las historias de desdolarización y todas estas chorradas absolutas, que yo creo que te hizo Daniel una pregunta y ya lo comentarás, esa pregunta, la respuesta. Creo que esto es una situación compleja, sobre todo de tensión. No estoy diciendo que esto vaya a desencadenar una crisis grave, pero sí tensión. Y lo que hemos visto literalmente, lo que estamos viendo con el banco japonés, el Nuri que lo escribí mal, porque en japonés, Norinchikin Bank, estamos viendo cómo tiene un problema de carry trade. Esto creo que lo hablamos muchas veces en el canal, que ojito al carry trade en Japón, mucho ojito. Y después, si quieres, lo comentaremos, pero yo creo que la situación de la subida del oro, incluso fíjate que el BIS dice una cosa interesante que he estado leyendo, sobre todo en tema de trabajos a países que no son economías occidentales. Dice que cuando una economía como la China, que es exportadora, por ejemplo China o otra economía, depende mucho de flujos de entrada, de exterior. Entonces el canal financiero pesa mucho. Entonces, cuando tiene problemas, como estamos viendo en China con el sector inmobiliario, etcétera, que se ha emitido pasivos en dólares y no tiene entrada o no tiene cobertura natural, es decir, que le entran por el tema inmobiliario, le entran dólares, ni tiene cobertura sintética a través de swaps de divisas, etcétera, tiene que, en este caso, el Banco Central de China respaldar su divisa de tal manera que se devalúe, pero no se devalúe desordenada, si lo haga lentamente. Y eso tiene que hacerlo, pues respaldando su divisa en este caso con oro o con otro tipo de materias primas. Entonces, lo que estamos viendo, y lo estamos viendo, la presión justo, ya está traspasando la presión. Esto lo estoy hablando con gente que está haciendo repos también en tema de divisas, asiáticas, sí, iba a decir, divisas en Centroamérica y América del Sur, y están diciendo que se está trasladando la presión de las divisas asiáticas a las divisas de América del Centroamérica y América del Sur. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el sistema monetario está tensándose muchísimo. Después lo voy a poner un gráfico que es los swaps spread, que es indicativo. Cuanto más, creo que lo dije
en el tema de el otro día que estuvimos en el canal de Javier del Valle, lo dije que es importante ver los swaps spreads porque te indica si los bancos quieren prestar o es mejor arbitrar tasas de swap, con lo cual ahí están obteniendo pues un rendimiento sin riesgo, básicamente, con lo cual si yo hay riesgo no me voy a arriesgar, si hay más yo riesgo de contraparte no me voy a arriesgar a prestar en el sistema, prefiero arbitrar tasas y tener un beneficio, aunque sean menos puntos básicos, pero beneficio asegurado, arbitrando tasas con los swaps de interés. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo una tensión de financiación. Ahora bien, ¿esto va a desencadenar una crisis? Ya lo veremos porque tienen que pasar muchas más cosas, porque depende de todo el resto del sistema si puede absorber un banco, una caída quiebra de un banco lo puede absorber perfectamente ese choque, pero puede ocurrir que si hay más no se pueda absorber tan fácilmente. Y como yo he dicho muchas veces, los bancos centrales, más allá de crear dinero, lo único que hacen es suprimir volatilidad, o su mayor función, no digo que sea la única, pero la principal de un banco central es suprimir volatilidad y dar apoyo financiero. De hecho, lo que crean los bancos centrales son reservas bancarias, que son como una especie de token y fichas intermedias, que se utilizan para que los bancos puedan seguir haciendo actividad normal de crédito, dar crédito, etcétera. Entonces yo creo que la bajada, estamos viendo de repente una serie de eventos que están coordinados. Primero empezó con esta subida del oro y después el dólar y estamos viendo ya problemas mucho más graves. Entonces, yo como siempre se dice que no se puede saber cómo viene una crisis, no se puede saber ni el momento ni qué activo o pasivo lo va a desencadenar, pero sí los mecanismos que pueden desencadenarlas. Y esto es lo que estamos viendo, mucha tensión y mucha tensión en el mercado, en los mercados monetarios. Y como dice Perrin, si tú quieres saber dónde hay problemas, primero lo que tienes que ver son los mercados monetarios. Sí, desde luego algo está pasando porque es, bueno, ya sabemos históricamente oro y dólar, el oro es la kriptonita del dólar y a la inversa, ¿no? En teoría son activos de En seguridad, teoría, ambos en dos, teoría, en teoría. que Estoy se hablando puede... de la definición clásica, ¿eh? Sí, no, pero realmente a veces se correlacionan. Se correlacionan. Es que no, Raro, muy raro, ¿eh? Pero es se que esta, correlacionan. Dani, ahora ya te dejo, esta visión de que las correlaciones son estáticas no es cierto, eso es mentira. Eso depende. Claro, claro, clásica, clásico, desde luego, y lo estamos comprobando ahora mismo, ¿no? Pocas veces, o por lo menos en, digamos, en los 90, en los 2000, la subida del oro ha coincidido con subida de tipos, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que a mí me han sorprendido, y estoy hablando de no de este año concretamente, sino de todo 2023 y parte de 2022, es que en el nivel de tipos que estábamos, en torno al 5, 5 y algo, el oro siguiera subiendo. Dices, aquí hay algo que no funciona como había venido funcionando antiguamente, ¿no? Ni mejor ni peor, pero como bien dices, oye, los paradigmas, los cambios de sistema se adaptan, ¿no? Y dices, oye, pues raro, ¿no? Igual que también esa lectura con las commodities, un poquito igual, ¿no? También esa correlación que puede haber entre oro, commodities, dólar, que siempre commodities y dólar es razonablemente inverso, más o menos, todo esto cogido con pinzas, evidentemente, pero que sorprendía, ¿no? Esa subida que en niveles de 5%, pues eso, que son claramente superiores a esos niveles que hemos estado moviendo durante bastantes años. Hay ceros, unos, y te metes en el 5 y el oro sigue subiendo y sigue subiendo sólido, pues aquí están pasando cosas, evidentemente, ¿no? Y que son difíciles de explicar usando vamos a decir, usando la narrativa clásica. La Entonces ortodoxia. ahí es donde La, ortodox, nos la pasa, claro, ortodoxia. exactamente, la ortodoxia, exactamente la palabra que yo buscaba. La narrativa clásica o la ortodoxia es difícil de explicar. Y bueno, pues veremos qué nos depara. Por cierto, quería comentar contigo respecto a lo que, bueno, yo sabéis que os sigo mucho Mm. a Dani y a ti en Twitter y tal, y ahí sí veo cosas, ¿no? Y tal, y que comentabais el tema de los bancos centrales y el oro, ¿no? Y el dólar, ¿no? Y cómo se tiran. Yo sabéis que estoy 100% de acuerdo en que el dólar lógicamente es el rey y seguirá siéndolo por bastante tiempo, vamos a ponerlo ahí.
lógicamente, y hasta que no haya un cambio de sistema absolutamente brutal, pero lo que tenemos ahora mismo es lo que tenemos, todo el mercado de materias primas va en dólares, todo el comercio va en dólares, toda la deuda va en dólares y muchas o gran parte de las reservas de los bancos centrales están dolarizadas, ¿no? Estás hablando un 60% aproximadamente, un poquito más, cerca del 70% de las reservas mundiales están en dólares, ¿no? Y es verdad que euro está cayendo, te leo muchas veces en Twitter, el euro se despeña. ¿En serio? Efectivamente, el euro está cayendo en reservas, etcétera. Pero quería comentar, compartir, que no sé si lo has visto o no, que han sacado hace relativamente poco, y que esta semana pasada, y hay episodio de, por supuesto, en el canal Dragón, donde lo analizamos cuidadosamente gráfica por gráfica. El World Gold Council normalmente hace una encuesta a los bancos centrales, ¿no? A 70 bancos centrales del mundo, en los cuales pues, hay una cierta parte que es de países desarrollados. Vamos a decir que hablará con la Fed, hablará con el Banco Central de Francia, hablará con, pues eso, con el Banco de Inglaterra, etcétera, bla, bla, pero también habla con, lógicamente, Banco China, asiáticos, Medio Oriente, africanos, países en desarrollo, sudamericanos, hay un poco de todo, ¿no? Para tener un poco de variedad. Y entonces hay una pregunta que me acordé mucho de vosotros, de los dos y tal, respecto a que si era coyuntural, ¿no? Que los bancos centrales compraran oro ahora, pero que no era tan, bueno, y que realmente, pues bueno, era una situación coyuntural, pero que el dólar, cosa que lógicamente es cierto en sentido general. Pero lo que me llamó la atención fue una de las preguntas que le hicieron en esta encuesta a los 70 bancos centrales, ¿no? Que les preguntan a los fenómenos que es si qué proporción de reservas totales, es decir, foreign exchange, que es Sí. básicamente dólares o divisas fiduciarias, y oro, o sea, las dos cosas, estarán denominadas solo en dólares en los próximos 5 años. Es decir, desde los 2024 hasta el 2030, a los bancos centrales. ¿No? Y me llamó la atención que el 62% de los bancos centrales dijeran que moderadamente menores o claramente menores. ¿Vale? 18% dijeron cómo estamos. Es decir, que el dólar se iba a mantener en ese 60 y pico por ciento, ¿no? Y solo un 20% de los bancos centrales dijeran que iban a ser o un poco mayores o mayores. Es decir, aquí lo que nos cuentan, y estos son respuestas de los bancos centrales, ¿no? Es que coyunturalmente se puede tender hacia tener menos dólares. Otra cosa es que se pueda. Una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que puedas hacer. Y depende de qué bancos. No es igual el Banco Central de Zambia, lógicamente, que la Fed o el Banco Central Europeo. O sea, esto es como todo. Pero me llamó la atención ese porcentaje que hablaba de reducir en dólares moderadamente. Es verdad que la respuesta de moderadamente, pues a lo mejor que puede ser un 5%, un 8%, un 10%, ¿vale? O sea, nadie dice, vamos a tirar los de esto, no. Un 5, un 10%, ¿no? Y me llamó la atención esa. Ese es un dato que me llama la atención reciente. Digo que esto lo vemos en el canal El Dragón Oro Plata. Y ya os digo, hay como 10, 15 preguntas y vamos a analizar todo. En el canal está analizado, o sea que ya lo veis. Pero bueno, esto es una de las cosas que me ha llamado la atención. Y luego otra que me ha llamado la atención un montón, que a ver qué te parece, Diego, es que también hace la Agencia Internacional de Energía ha sacado hace, pues también esta semana o hace 10 días, su informe anual en el cual hay una gráfica que me ha llamado mucho la atención, que compartiré en Twitter el lunes, seguramente. Te voy a citar, Diego, y voy a citar a Dani, a ver qué opináis de esto, que en la cual dice que los países exportadores de petróleo cada vez confían menos en el dólar y adquieren menos deuda americana a corto y medio plazo. Y dices, ok, bueno, pues no sé, os enseñaré la gráfica, ahora no la tengo disponible, pero os la pongo en Twitter el lunes y la comentamos, y también a la gente que nos está siguiendo ahora, pues eso, entráis en Twitter en la cuenta de Diego, la de Dani o en la mía, y seguís la conversación,
porque la verdad es que me pareció bastante curioso, ¿no? Porque más allá de lo que dice y que también ha salido en las noticias, ¿no? Del el fin del petrodólar y tal, Sí. porque no ha renovado Arabia Saudí, bla, 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 bla. Que bueno, que eso ni renovar ni no, si es que no tiene nada que renovar, si es que todo, si está vendiendo el petróleo en dólares no tiene nada que renovar, ¿sabes? O sea, ahí hay poco que firmar. Pero bueno, Es dime, que dime, dime. sobre esto del petrodólar, mi pregunta es, ¿el Riad está desanclado al dólar? No, todo está, No, todo entonces ya está, está. todo está. Pues sí, estamos hablando del 60-70% de las Y, reservas y sobre son sí, sí, dólares. sí, sí, Dani, lo que tú dices puede ser una mera. Fíjate que el sistema de eurodólar cada vez tiene más espasmos, es decir, funciona, cada vez tiene más malos funcionamientos y esto puede tener un poquito de diversificación, de riesgo. Tener otra divisa, si no puedo financiarme en dólares, por lo menos utilizar el euro para hacer, porque se puede hacer cubrir divisa cuando tú te endeudas en dólares, que esto es clave que nadie habla, todos los pasivos que crean los países en dólares. Qué curioso que cuando otra vez el sistema vuelve a funcionar bien, se vuelven a endeudar aún más en dólares y vuelvan a emitir más pasivos en dólares precisamente porque si quieres tener acceso a los mercados más líquidos y mayor número de inversores, pues que lo vas a tener que hacer en dólares. No vas a ir a Europa, no vas a ir a China, no vas a ir a Japón, que es más limitado. Tienes que ir a donde están los mercados de capitales más grandes, donde está el mayor número de inversores, etcétera. Entonces, ya empezando por ahí, es muy difícil, a no ser que esto cambie, como tú bien dices, o haya una alternativa, es muy difícil que la economía se desdolarice, porque si tú quieres que te den flujos de entradas de dinero para poder invertir, De hoy, o que de hoy te a den mañana es préstamos, imposible. Ahora mismo es claro, imposible. tienes que ir a Estados Unidos, no hay más. Esto es así. Estados Unidos actúa como el banquero mundial, esa es la absoluta realidad. Es una dictadura, ahora mismo es una dictadura económica mundial donde Estados Unidos es básicamente Nerón. O sea, Exacto. está tocando la lira y si hay alguien que se quema, mala suerte, o prendiendo fuegos en algún lado. Claro, Y es la realidad. Ahora mismo y, no se puede y escapar tan fácil del sistema exacto. dólar, en ningún caso, siendo un país. Por eso, porque todo te financias en dólares, las commodities son en dólares, las vendes en dólares, incluso aunque tú eres un país productor de commodities, es todo dólares. Entonces, claro, Emites es muy difícil pasivos, escapar y por supuesto, te endeudas en dólares, ¿no? te emites Entonces, claro, pasivos. claro, es que es eso. Ahora mismo es muy complicado. Sí es verdad que lo que dicen los bancos centrales en esta encuesta es que dices, oye, esto desde luego no es de hoy para mañana, ni de hoy a 5 años tampoco, pero creo que los países se están dando cuenta, especialmente los no alineados, pues los que ya conocemos y nos podemos imaginar, que reducir su exposición a los dólares en la medida de lo posible, que no vuelvo a repetir, no sé si será un 5, un 10, un 8, un 9, un Claro, 10 o un 14, pues será mucho más sano para ellos en un futuro próximo, de limitar esa dependencia. sobre, Otra cosa que tiene que ser puntual, pero no es generalizada, tengo un 70% de reservas y mañana paso a tener cero. No, eso no puede claro, ser. es que Dani, es que esto es clave, es que si yo tengo problemas para financiarme en dólares, puedo intentar financiarme en euros y utilizar el euro como en un swap de divisas por encima de mi divisa local, que es malísima. Estamos hablando, que tú dijiste algún país africano, pero Zimbabue, ¿qué vas a utilizar? ¿El dólar de Zimbabue para hacer un acuerdo para Que le está financiarte en dólares? respaldando en oro, Diego. Sí, claro, es que ahí está, ese es el problema y esto lo explica muy bien el BIS. Tú, cuando tu divisa, tienes que impedir que tu divisa se deprecie. El BIS le llama, cuando es una divisa, que haces una depreciación expansiva, es decir, deprecias, mejoras y exportas más, y eso es una depreciación contractiva. Estás destruyendo, no puedes, estás destruyendo tu economía y tienes que respaldarlo con algo que te permita, puede ser oro, puede ser una divisa extranjera, puede ser un bono del tesoro, puede ser un bono que no sea de Estados Unidos, que lo puedes utilizar como colateral para que te den financiación. Y esto es lo que está pasando y lo que están haciendo los bancos centrales, que yo desde mi punto de vista haría, es tener fuentes alternativas de financiación Totalmente, totalmente. para no solo tener atrapado por el dólar. Pero si yo quiero que mi país entre inversores, tengo que ir a Estados Unidos y al dólar, tengo que buscar entrada, porque son los mercados de Sí, sí, capitales más líquidos y donde más inversores hay. No vas a ir a China, no vas a ir a claro, Japón. es que, a ver, la narrativa, yo entiendo que la parte fintuit y tal Ah, vende muy bien, ¿no? Eso de nada, desdolarización total, no sé qué.
Nuevos patrones alternativos. Ahora mismo, alguien que de verdad esté, yo qué sé, en el comercio de materias primas a nivel mundial, etcétera, que esté en los mercados generales, sabe que eso ahora, a día de hoy, no es posible salvo guerra mundial o hecatombe nuclear, ¿vale? Cambio de paradigma, sistemas total. Pero ya digo, que es un poco lo que comentas. Sí es verdad que sobre todo los países no alineados buscan depender cada vez menos del dólar. Poco a poco, pero es un proceso que puede tardar décadas, ¿no? No es un proceso de que voy a salir hoy, ¿no? Y a lo mejor esas décadas es en vez de el 70% de reservas es tener un 40, un 45, estamos hablando. O sea, estamos hablando de esos niveles. A no ser que haya, ya digo, un cataclismo económico-social en el mundo que nos haga pensar en otra cosa, ¿no? Sí que es cierto, y en esa parte el oro funciona muy bien, lógicamente, y el sistema sabemos que está funcionando a base de deuda, es una deuda que no está siendo recuperada en, vamos a decir, en la economía real, no se genera lo suficiente y sino que la deuda se va acumulando tanto sobre todo de países, ¿vale? Deuda social, etcétera. Y el oro, pues ahí sí que de momento mantiene digamos, esa correlación entre valor de oro, valor de deuda, ¿no? Entonces, ves y pone las dos curvas de la deuda de la Fed y hablamos de deuda pública, lógicamente, y el valor del oro y están muy correlacionadas, ¿no? Entonces yo al oro le doy más valor en la parte de es un activo que nos sirve de protección frente a la deuda, y más que va a haber un colapso del tal y va a haber un patrón oro que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ahora mismo. Es que fíjate que acabas de decir una cosa interesante, que el oro es cobertura de la deuda. Y yo le llamo siempre a estos activos, le llamo activos contingentes, es decir, tú adquieres estos activos. ¿Por qué? Porque puede producirse en el futuro un evento, sí o no, pero yo lo adquiero, lo tengo ahí, no lo gasto, y en el futuro se puede producir un evento que a mí, si tengo oro o tengo otro activo, puedo utilizarlo para cubrirme de ese evento a futuro. Totalmente, funciona. Y el ejemplo es el Bitcoin, lo estamos viendo. No sé si te acordabas, Dani, y yo tuve que aguantar de todo, que decían, no, es que el Bitcoin, una vez que pase el halving, se va a ir a 100.000, se va a ir. ¿Qué está pasando el Bitcoin? Incluso está cayendo de cotización. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es una cobertura de la deuda, no hay más. No sé, es que no sé. Está muy bien toda la narrativa política que nos quieren vender alrededor del Bitcoin. Muy bien, está interesante, etcétera. Pero que yo comparto, tengo que decir, la parte de sistemas de Exacto. Bitcoin, yo comparto, yo creo Exacto. que todo el mundo lo sabe, yo comparto la parte de filosofía y de sistemas y de activo no dependiente ni de gobiernos, ni de corporaciones, ni de nadie. Yo eso, por supuesto, lo tengo clarísimo, pero vamos a ver, pero claro, el Bitcoin necesita liquidez porque sin liquidez no lo mueves tampoco. ¿Y quién tiene la liquidez? No, claro, está claro, los fondos, etcétera, 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 y lo tienen que mover ellos, o sea, si no, los minoristas no mueven nada. Ojo, lo que he dicho al principio, los minoristas no mueven el oro, a no ser que sean minoristas chinos, que son más la India, que son 2.800 millones de almas comprando oro como si no hubiera mañana, ¿vale? Claro. Pero eso es un caso muy específico, ¿de acuerdo? Creo que, pero si no, no. Yo siempre lo digo, Dani, que una cosa es lo que tú creas que como debería ser una cosa y otras cosas como es realmente. Entonces, si el mundo, como cuando se dice, no, es que un pasivo de un banco no es dinero. Es dinero, el mercado, si el mercado dice que es dinero, aunque tú en tu teoría filosófica, política, no lo consideres dinero, si el mercado lo considera dinero, es dinero, punto. No hay más que discutir. No hay más que discutir que si tú piensas que un pasivo de un banco no es dinero. Si puedo liquidar un pago, es dinero. Dinero de más o menos calidad. Ahí estamos, podemos estar de acuerdo que como dice Perry Merrill, en la jerarquía de todo arriba está el oro, después está la moneda, después está los depósitos y después está el crédito. Vale, te lo puedo comprar, puedes decir, pero es dinero. Entonces otra es la visión, digamos, idealista de cómo crees que debería ser el sistema. Y la otra cosa es cómo realmente es el sistema. Y tú no puedes pretender que el sistema es así porque a ti te salga de las narices decir que eso no es así. Tendrás que adaptarte y como yo siempre digo yo, el dinero fiat cumple una función, no es la de reserva de valor. Nunca fue la de reserva de valor.
Para eso está otra cosa. Claro, exacto. Los activos, como estamos hablando, los activos contingentes, los pools de liquidez de los bancos centrales son activos contingentes. Los pools de liquidez son, pues, lo que tú dijiste, las reservas internacionales. Esos son los pools de liquidez. Los propios bancos comerciales que hacen repos y prestan, etcétera, tienen sus propios pools de liquidez donde tienen activos líquidos que pueden utilizar, pues, para dar préstamos. Y si ese pool de liquidez se reduce, pues tienen que ir a financiarse a mercados mayoristas, que esta es la cuestión. Y todo el mundo sigue pensando que los bancos se financian solo en mercados minoristas, depósitos de familias, y los bancos pueden financiarse de miles de maneras y fuera de balance, con la banca a la sombra. Entonces, estamos en un mundo, y me gustó porque tuve Enrique O, que habló de esto, creo que tú estuviste con Enrique, si no recuerdo, que dice que le gustó mucho la idea de sistemas complejos. El sistema monetario cada vez es más complejo, se le está metiendo cada vez más capas y más capas de complejidad. Entonces, verlo desde una visión del siglo XIX, no es que Menger decía esto, está bien, está bien conocer esa teoría, pero en la práctica estamos absolutamente en un mundo que no tiene nada que ver. Y esto es importante, y siempre digo, y fíjate lo que digo, Dani, que el dólar, más que una divisa fiat, es una prima de riesgo de financiación, y lo estamos viendo, lo que le está pasando en Asia, en China, y te está mostrando problemas, que si tú como país tienes problemas, yo te quiero prestar dólares, no te los voy a prestar, o te voy a exigir cada vez más interés por esos dólares, y eso es lo que estamos viendo, y el oro, si te fijas, más que el Bitcoin lo ha reflejado mucho mejor esa situación. ¿Y por qué? Porque el Bitcoin es mucho más sensible a la liquidez que el oro. Es muchísimo más sensible. Sí, lo mueves más fácil. Claro, y las criptomonedas en general. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo otro espasmo de todo el sistema monetario. Ojo, que no es ni bueno ni malo, es diferente. O sea, claro, diferente, exacto. Es decir, que sea más sensible a la liquidez significa que posiblemente con Bitcoin te haga rico, seguramente con oro no te haga rico. O sea, mejores, pero no te vas a hacer rico. Pero con Bitcoin sí, porque es muy sensible a... Ojo, también es verdad que si toca, que es cosa esto, que si toca el otro lado, también vas a perder mucha pasta. Sin embargo, con el oro es difícil que pierdas pasta. O sea, me refiero, por eso digo que no es ni bueno ni malo, son activos diferentes que pueden trabajarse de manera complementaria. Ojo, que hay muchas veces que es oro, Bitcoin, no, perdón, oro y Bitcoin, si de verdad estás con esa mente en ese sistema, ¿no? Claro, y como complemento a otras inversiones, por supuesto. Yo, Dani, no entiendo esta postura, no. Es que si yo tengo Bitcoin y sería forofo del Bitcoin, estaría deseando que los gobiernos impriman, no lo estaría criticando. Aparte, lo estaría incentivando a que los gobiernos impriman y creen a saco, porque es que me va a favorecer. No entiendo esa discusión, ¿no? Entonces, lo que te lleva a pensar es que todo, y lo estamos viendo, no es ideología económica, no es decir, querer conocer los funcionamientos, es todo ideología política y querer, lo que hablamos fuera, querer imponer una narrativa para después, pues, hacer de eso una forma de vida, es decir, nada diferente de lo que hacen los políticos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, eso es lo que realmente estamos. Aquí nadie está criticando el Bitcoin, ni el oro, ni ninguno. Solo estamos tratando de analizar y entender y saber cómo aprovecharnos de esos movimientos. Hay otra gente, pues nada, que trata de imponer un tipo de narrativa y de decir las cosas. Y tú lo dijiste muy bien. Es mucho más sensible y es una cobertura de la deuda absoluta y la liquidez. Y cuando la liquidez se produce, se aumenta, pues el Bitcoin sube mucho. No es, y fíjate que Perry Merlin dice esto, todo lo que son economistas puros hablan o ponen el foco en la escasez, pero es más importante la utilidad que la escasez al final. Y esto es lo que dice Perry Merlin. La escasez no es lo que vale. Al final lo que importa es lo que tú puedes hacer con ese activo, más que la liquidez, que la escasez. La escasez, bueno, pues es un plus que tiene. Pero si yo, por muy escaso económicamente que sea un activo, si no lo puedo, no tengo un mercado donde venderlo, aunque siga subiendo de precio, ¿de qué me sirve ese activo también?
Sí, sí, está claro, totalmente. Y respecto a la parte de deuda que, hombre, nuestro amigo Bull Stocks está por aquí, otro Sí, compi, nada, y ha dejado ahí comentario y tal que sobre el tema de que muchos decían que pues que perdía la hegemonía porque emite mucha deuda. A ver, no, yo creo que no, eso es una lógicamente, ¿no? tontería. A ver, que Estados Unidos tiene, como es Nerón, ¿no? En la antigua Roma, ¿no? Tiene el poder de emitir deuda o lo que le dé la gana, que para Exacto. eso es la divisa de referencia, ¿no? Y hay que también darse cuenta que lo que son deudas, y hablo de nuevo de deuda pública, ¿eh? Estamos centrados en deuda pública. Son básicamente no es otra cosa que dígitos en un ordenador. Entonces no hay, o sea, ellos pueden generar nueva divisa para cubrir esa deuda y envido más, como en el MUS. O sea, no hay problemas. Es todo un teatrillo. Cuando hablan lo de políticamente, es que, claro, el techo de deuda, pero ¿qué problema hay? Que el techo de deuda sean 50 o 40 trillones, pero ¿y por qué no son 41? Es un tema político. Discuten los dos porque llegas a 40 y dices, ¿qué hago? Entonces ahora no pago a los funcionarios. No puedes, tienes que pagar a la gente, dices, venga, pues subo. Entonces, es un teatrillo entre rojos y azules, que realmente es el mismo teatrillo, porque la deuda ha seguido subiendo, lo mismo con rojos que con azules. O sea, no es totalmente, eh, vamos a decir, irrelevante la tonalidad del partido que toque, sino que simplemente, pues, oye, se llega a un acuerdo de tal, pues esta vez ganas tú, pues yo subo, bueno, la próxima vez hago un poco de teatrillo también para mis bases, es decir, no, la deuda no puede subir, porque entonces no sé qué, porque da igual, porque ellos tienen la maquinita de decir, ¿no? Mediante todos los recursos que tienen, ¿no? Yo siempre, a ver, yo sé que a ti esto digo, te queda, pero queda muy de esa parte de imprimir, que no imprimen, que ya lo sé, que no imprimen, ya lo sé, pero que para que la gente lo entienda de una manera razonablemente fácil, lo hacen, digamos que facilitan el crédito para inundar de liquidez el sistema. Vamos a ponerlo Exacto. así, que para la gente normal es que se imaginan eso, un tío dándole una manivela, venga, ok, vale, pero no es así, pero sí, pero vamos, para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, lógicamente, no tiene ningún sentido pensar que no, ya ahora es que va a colapsar deuda, pero ¿qué deuda va a colapsar? Te puede colapsar la deuda de Zimbabue, que tiene que pedir fuera dólares, pero si tú generas tus propios dólares, no puedes generar, no puede colapsar nada tuyo. Otra cosa es que tú, como ciudadano, busques activos que te protejan de esa deuda, que eso es otra batalla, pero que te colapse la deuda, yo no lo veo, sinceramente, ¿eh? Y otro tema es que, y Perry Mel dice, joder, ya estamos con la narrativa otra vez de la hiperinflación, y poco más dice que son tonterías. Vamos a ver, la inflación no estamos en época del Imperio Romano, que la productividad era más baja, había más barreras comerciales, la logística no estaba tan desarrollada, ni siquiera la República de Weimar, que tenía un bloqueo comercial de la Primera Guerra No, Mundial. es que Es que estamos comparando cosas totalmente es distintas. que, es que yo veo narrativas que no tienen ni pies ni cabeza y No tiene. esto lo explica muy bien el BIS con la dominancia fiscal. Si no hay nuevo impulso fiscal, nueva expansión fiscal, el sistema se establece a unos niveles de deuda y inflación y se estabiliza. Los sistemas económicos, Se estabiliza. los cambios de sistema, de paradigma económico han venido con guerras mundiales o guerras Exacto. semiglobales. No hay otra manera. Y se vio, por ejemplo, primer sistema, digamos, cambio, ¿no? La caída, vamos a decir, de Napoleón y una victoria pírrica del Imperio Británico, pues fue pírrica, que tuvieron una devaluación de la leche, tuvieron que revaluar, pasar de guineas a soberanos, revaluando el oro, Segundo momento clave, Primera Guerra Mundial, pierde la dominancia el Imperio Británico, lo había tenido todo el siglo XIX, su patrono se va por el estercolero, porque claro, lógicamente hay que pagar deudas, hay que, pues eso, pues hay que generar crédito y deuda para financiar ejércitos, financiar, pues eso, dar de comer a la gente, etcétera. En una plena guerra mundial se va por el carajo. Y luego, pues la segunda, pues de nuevo hay otro cambio de paradigma donde entra Bretton Woods, etcétera, etcétera. Pero todo esto son con grandes eventos mundiales, no porque haya habido, si no hubiera habido Primera Guerra Mundial, pues seguramente hubiera seguido el patrón unos cuantos años más, pero no siguió pues por esto y Imperio Británico perdió su dominancia mundial
su dominio mundial por este tema. Entonces, lo que no se puede pretender es decir, aquí vamos a tener un cambio económico, de sistema económico mundial abrupto, donde no hay un cambio social político abrupto. No puede ser. Aparte, Dani, que estos tipos de que nos dicen políticas que son políticas, estos se pueden revertir, estos son temporales. Mira la India como rápidamente cambió. No, ahora yo no quiero nada de los BRICS, me pongo del lado de Estados Unidos. Esto digamos, son acuerdos políticos que son volátiles. Hoy están enfrentados y mañana se llevan bien y volvemos a la misma. Y fíjate, ¿qué pasó con la financiación de la guerra civil en Estados Unidos? Aparte de, no me voy a extender más para atrás, pero en todos, lo que importa, ¿qué hizo Estados Unidos? Como los bancos habían vaciado las bóvedas de oro, ¿qué hicieron? Miren, ustedes, como bancos, si ustedes me compran mis bonos, que un 2% especiales, yo le respaldo y aparte del respaldo le doy el privilegio de que pueda emitir notas bancarias que son como el dinero del gobierno, el dinero de uso. Con la ruptura del patrón. Claro, los greenbacks vinieron antes, esto fue después. Y fíjate, Dani, ¿qué hizo cuando todo el mundo nos habla? No, la convertibilidad que Estados Unidos. Lo que hizo Estados Unidos es exactamente lo mismo. Oigan, miren, yo no le puedo pagar el oro, pero yo le garantizo que puedo usar mi sistema, que es el eurodólar, y aparte yo le respaldo y le doy financiación toda la que necesite. Y eso es lo que se nos habla del petrodólar, etcétera, pero eso es realmente lo que hizo Estados Unidos, es la misma jugada que hizo el gobierno durante la guerra civil con sus bancos, solo que ahora lo hizo a nivel mundial. Le digo, tranquilos, ustedes se deja de reclamarme el oro y yo le doy financiación infinita si hace falta y usando mi propia divisa. Y eso es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. Estados Unidos que llegó Francia y llegó Alemania, le dijeron, mándeme usted el oro, en el año 60 y pico, colapsaron, porque claro, les bajó las reservas. Estados Unidos va a tener más de 20.000 toneladas de reservas, Ahora anda por las 8.600, 8.400, no sé, por ahí, 8.000 pasaditas amplias. Y claro, pero había tenido mucho más Estados Unidos de reservas y se lo empezaron a cambiar y decir, no, yo tengo dólares, llegaba a Francia, yo tengo dólares, como tengo una convertibilidad fija por euro, o sea, por oro, ahora me mandas, toma, aquí tienes tus dólares, dame el oro. Y entonces, claro, cuando llegaron todo el mundo a pedir su oro, pues empezó a vérselas venir Estados Unidos y ahí es cuando el amigo Nixon dijo, se acabó, la bromita se acabó. Eso sí, voy a garantizar, como yo tengo la parte del control, juego a tres bandas, ¿no? Dice, hago un pacto con nuestros amigos saudíes para financiarles todo lo que tienen en dólares. Vosotros, países europeos, tranquilos, que yo os voy a dar dólares lo que necesitéis para que compréis la energía en ese momento clave, en ese momento, pues en los principios de los años 70, en momentos muy críticos, tranquilo que os vamos a dar. Os vamos a facilitar los billetitos verdes que los saudíes os van a pedir. Tranquilo que ya me encargo yo de dároslo. Y todo el mundo tan amigos. Y así fue como, con ese triángulo, es como solventaron la película del oro. Y es la absoluta realidad. Y después lo que tú dices, se crea una serie de narrativas que no tienen que ver absolutamente con la realidad. Y fíjate que vamos a ir a preguntas, si quieres. Y fíjate que el propio sistema eurodólar fue un sistema que se desarrolló espontáneamente, todos de mutuo acuerdo, y aparte porque es el sistema mucho más económico de todos los que hay, todos los que tuvimos, digamos, históricamente. Y para terminar, Dani, y ya sé que esto es siglos más atrás, para que la gente se dé cuenta, aparte de que una divisa, lo que tú dijiste, una guerra, tiene que haber una guerra para que haya un cambio monetario, pero si vamos a ir a ver los denarios en el Imperio Romano, tardaron más de 50 años en colapsar. 50, es que esto no es... 400. Es decir, del proceso... Del proceso... Continuas, Exacto. Pero yo me refiero... En las cuales no, digamos, perdió Roma la importancia, o sea, esa importancia que tenía, pero fue un goteo, un desangrado a lo largo de mucho tiempo. Efectivamente ocurrió, efectivamente se fueron embelleciendo los denarios, pero fue un proceso largo. O sea, eso no es inmediato, No es inmediato, salvo guerra mundial o colapso.
Yo lo que creo es que la gente es mejor creerse una mentira, se dice, es mejor que creerse una mentira hermosa que la más dura de las realidades. Y esto yo creo que es la realidad y que, bueno, y lo que hemos hablado, lo que estamos viendo es un problema de donde el sistema monetario está teniendo problemas, hay tensiones y lo estamos viendo en todas las divisas asiáticas y el oro, pues en ese momento si se venden muchos tresuries porque hacen falta o tener dólares para incluso pagar tus propios pasivos que emiten, tanto chinos como japoneses, etcétera, o incluso que compran activos en dólares. Un poquito lo que le está pasando al banco japonés, Norichikin Bank. Entonces, tendrás que tener otro activo y sobre todo China, cuando quiere reestructurar su economía, tiene que ganar tiempo, es decir, respaldar la divisa para que se devalúe de forma lenta y no abrupta o desordenada, es ganar tiempo para reestructurar tu propia economía doméstica. Y esto es lo que estamos viendo y es por eso que el Claro, oro tuvimos ese empuje bestial con el dólar. Exacto. De hecho, yo en el canal, lo que hace el oro básicamente es dar solidez a los balances de los bancos centrales. Exacto. Les permite acometer sus políticas, las que sean, de contracción de balances o de expansión de balances según necesiten, ¿vale? Según tenga en esa estrategia socioeconómico-política, ¿vale? Pero les da ese margen tener eso metido ahí. Y entonces, pues oye, les da más margen de maniobra, porque tienes metido ese oro en el activo y dices, oye, pues mira, pues yo puedo jugar, puedo comprar a cuenta de ese oro, puedo comprar más reservas en dólares si lo necesito, o si no, no. Pero da lo que es básicamente margen, esa liquidez máxima sin colateral que es el oro, te da esa potencialidad, estoy hablando a un nivel de banco central, ¿no? Pues te da ese margen para jugar, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Exacto. Y es que lo estamos viendo. Qué curioso, Dani, que después, y ya vamos a preguntas, que después de la subida del oro vemos bancos centrales bajando tipos, empiezan problemas en los bancos franceses, que son dealers de repo en Estados Unidos, con lo cual aquí vemos al Norichikin Bank a finales de 2023, que esto pasó en Fran de Bulls, esto lo hablamos en privado, esto, y nos dimos cuenta y dijimos, ojo, aquí el Norichikin Bank está suscribiendo una facilidad de repo permanente con la Fed. Esto algo raro. Y de hecho con Coda, que yo leí, decía que él estaba viendo tensión, como la mayoría de bancos, muchos bancos estaban empezando a suscribir la facilidad de repo permanente de la Fed, con lo cual se estaban viendo tensiones. Ahora, no sé si has visto la última noticia que la Fed ha dicho que los balances de los bancos ya no están no parecen tan sólidos, parecen más vulnerables. Vemos al Banco Central de Suiza diciendo, bajando tipos y no solo eso, diciendo a los bancos suizos, por favor, aprovisionen más colateral porque puede haber tensiones. Vemos a los propios ministros de Economía, CEOs de empresas, banqueros centrales diciendo que hay más incertidumbre. Más incertidumbre, es decir, que hay más debilidad en la economía. Es decir, de repente están apareciendo problemas que nos decían que no había problemas y estamos viendo todas estas actuaciones que, como yo dije en el análisis, si alguien se piensa que los bancos centrales actúan de forma individual, está totalmente coordinado todo esto, que no es casual, esto está más que hablado con la Fed, etcétera, porque todo el sistema está relacionado entre sí. Y esto es por lo que estamos viendo que el oro ha pegado ese subidón y como tú bien dices, Daniel, perdón, Dani. Ay, sí, Dani. Perdón, que ya me estaba liando. Sí, me estaba liando. Pero si nosotros nos llamamos igual, sí, no hay problema. Sí. Exacto, se me está yendo la hora. Entonces, lo que estamos viendo es esto. Esto es que el propio sistema está empezando a actuar porque está habiendo tensiones y el propio Powell lo lleva diciendo en varias reuniones de que está preocupado por los mecanismos de financiación, las cadenas de financiación. El propio a ver si el FMI le da el ok en este libro de colateral y plomería financiera, habla de que en 2008 el proceso que es de reutilización del colateral, que esto es importante, es una métrica que hay que mirar en los bancos, sobre todo creo que es la métrica más clara que te indica si los bancos están dispuestos a prestar o no están o ven riesgos, es decir, cuando reservan colateral para reutilización, es decir, que un mismo colateral se puede utilizar para hacer varios acuerdos. En este caso,
en este caso se llama rehipotecación, ¿no? Y usarlo ese mismo y creas más liquidez, ¿no? Creas más préstamos. Y se está viendo como si esa velocidad cae de colateral, te está indicando problemas. Te está indicando problemas. Y sin ir más lejos, Dani, que me lo han pasado y me lo han dicho, porque yo no tengo tanto acceso, había que tener un terminal Bloomberg para verlo, así que imagínate lo que hay que tener que gastarse para tener quizás información más precisa. Las facilidades de repo extranjeras de la Fed están disparadas. Están disparadas. Con China está disparadísimo. Esto no se dice. Entonces te está indicando que aquí hay muchos problemas, de que hay el mundo está muy corto de dólares, no hay tanto dólares y esto está desatando todos los problemas. Y no es casual que el oro se esté utilizando pues, para intentar respaldar que tu divisa no colapse de forma abrupta y para que te dé tiempo, lo que tú dices, como bien dijiste, que ganar tiempo es lo único que básicamente que están ganando tiempo y Japón tiene un problema y ya lo estamos viendo con los bancos, que ya veremos si tienes tiempo suficiente para seguir intentando contener que el yen se le va a depreciar, pero intentar contener que el yen no ¿Más se le deprecie. todavía? Madre mía. Sí, posiblemente. Porque... Es que todos los pasivos que han creado, y fíjate, y ya vamos a preguntar, porque se nos está yendo la olla, para ir terminando, el Nurichikiman tiene, y con toda esta narrativa de, mira, que están vendiendo tesorerización, están vendiendo valores de tesoro. El Nurichikiman es un banco agrícola, pero aparte es un banco que su mayor actividad es hacer carry trade. ¿Qué le está ocurriendo? Curioso al Norichikiman, que los treasuries que tiene para respaldar los swaps de divisa no están dando el rendimiento necesario para respaldar el encarecimiento de hacer los swaps de divisas, es decir, endeudarse en yenes para comprar dólares, ¿no? Entonces tiene que vender esos treasuries, pero claro, esos treasuries tiene que venderlos a cambio de otra cosa, que son CLOs, que con las obligaciones de préstamos garantizados, que es deuda corporativa, pero no estamos hablando de deuda corporativa, o pueden ser CLOs con hipotecas comerciales, ¿no? Que es otro tipo de CLO. Pero están comprando CLOs para respaldar el rendimiento, para tener rendimiento, porque están en una restricción de supervivencia, es decir, están teniendo más flujos de salida que de entrada, están perdiendo más dinero, están teniendo un carry trade negativo, que esto siempre lo hablamos. Entonces, está literalmente en trampa de colateral. Trampa de colateral es cuando tus activos están bajando tanto de precio y tienes que añadir otros que aunque tengan más riesgo, te den más rendimiento para equilibrar, ¿no? las salidas de flujos con entrada de flujos. Todo está utilizando CLOs. Esto voy a traer un experto en CLOs para hablar de esto. Yo creo que está, y voy a traer otro de divisas. Está cuadrando perfecto el timing. Qué curioso que esté cuadrando tan perfecto. Y lo que están haciendo es eso, básicamente lo de 2008. Están metiendo más los CLOs, que son préstamos apalancados, es decir, préstamos de entidades que quieren ir a pedir prestado al sistema bancario, pero no le prestan porque tienen mucho riesgo. Entonces están comprando esto, supuestamente tramos AAA, para intentar respaldar y obtener rendimiento para que el carry trade vuelva a ser positivo y volver a tener rentabilidad. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo unos problemas monetarios gravísimos, problemas de encarecimiento de las coberturas en dólares, y esto es lo que estamos viendo. Y esto es porque, y aparte del respaldo en este caso con el oro, es porque estamos viendo que también el dólar sube muchísimo. Y esto es, fíjate, Dani, que el yen lo más probable es que siga depreciando. Tú dices, aún más, posiblemente tiene pinta de que el Banco de Japón va a tener que permitir una depreciación, a lo mejor no muy rápida en velocidad, pero va a tener que intentar ya no contener, sino hacer que la divisa se vaya depreciando más lenta para ganar tiempo. Zombificados durante décadas ya, porque no es un tema de los últimos 10 años, o sea, es un tema de los últimos, yo creo que desde la crisis.com, básicamente. Yo me atrevería a decir que incluso de los 90, de la crisis, del tema de burbujas inmobiliarias en los 90 en Japón y tal, o sea, llevan arrastrando décadas, porque bueno, puede haber ahora problemas ciertos países y tal que pueden haber estado arrastrando X años o que todavía esté coleando la crisis del 2008, etcétera. Pero Japón lleva desde los, me atrevo a decir que finales de los 80, principios de los 90, en una situación realmente dramática en cuanto
en cuanto a tipos de interés, etcétera, 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 ¿no? Zombificación económica absoluta. Y ahora, pues seguramente paguen el pato pues mucho más que otros. Absolutamente, y aparte Japón tiene un problema, que esto en la semana que viene lo voy a tratar, que tampoco parece que pasa muy desapercibido este tema. Yo creo que va a ser muy importante el envejecimiento de la población, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso Es gravísimo. Esto es gravísimo. Y en Europa vamos por el mismo camino y tanto. vamos a un estancamiento de la economía. Por eso las economías como la japonesa, más allá de lo que nos quieren contar, pues hay un claro componente de la población, de la demografía, que es clave y que cuanto más vieja una población, menos productiva es. Cuanto menos productiva, y esto aquí después sería otro tema para hablar de lo que es diferenciar de inflación monetaria e inflación de precios, que antes lo tocamos un poquito por encima con el bloqueo comercial durante la República de Weimar. No solo depende de que tú imprimas tu propia divisa, aquí hay muchos más factores que pueden desembocar en que acabes un proceso de inflación descontrolada. Entonces, nada, eso si quieres lo dejamos para otro día, Dani. Pa Y si otra. quieres, responde ahí la pregunta que te hizo Daniel Baeza y después pues Sí, vamos y luego generamos. A ver, sí, las que hay aquí para ir sí, ya Daniel terminando el directo. Baeza, bueno, pues en Twitter, que por cierto, evidentemente, si no y yo entiendo que si estáis aquí viéndonos, pues seguís tanto a Dani como a Diego, no, eso ya se da por hecho, ¿no? Bueno, pues nos preguntó pues qué podía ocurrir ahí en una especie de patrón oro, ¿no? Que si vamos a un patrón oro y qué podría ocurrir. Bueno, pues a ver, ahora el patrón oro en el mundo de hoy no solo es elevadamente improbable, por no decir otra cosa, sino que poco útil, ¿no? Por una razón. A ver, el patrón oro tiene limitaciones importantes y por eso cayó. O sea, la verdad es que David, las cosas caen porque caen, o sea, no porque tal. A ver, el patrón oro tiene lo primero, a ver, el oro, al ser una cantidad fija, una cantidad limitada, que solo crece un tanto por ciento al año, que es el oro que se mina y que entra dentro del sistema, lógicamente el crecimiento está limitado a esa nueva entrada de oro. Y eso es poquito, porque oro entran pues 2, 3%, 4% año. Respecto a digamos, la cantidad existente, el año la cantidad existente en oro son 200, cerca de 220.000 toneladas y nos están entrando, pues, ¿qué voy a decir yo? Pues algo en torno a las 3.000, más o menos 3.400, entonces pues es que 3, 4, más o menos, no he hecho la cuenta, pero por ahí, pero vamos, que pone un límite, pone un tope al crecimiento, ¿no? Y como pone un tope al crecimiento, pone un tope a la deuda, porque tú no te puedes endeudar más que el oro que tienes, con lo cual estás vendido, ¿no? Luego lo segundo es que, claro, tienes que tener una convertibilidad directa que en otras épocas sí, ahora no es tan obvio, ¿no? Convertibilidad directa mundial, me refiero, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, países que tienen déficit comerciales debido a guerras y tal, están vendidos totalmente en un patrón oro, porque de hecho por eso cayó el patrón oro en Gran Bretaña, tuvieron que suspenderlo, porque tienes déficit comercial, debes un montón de dinero como país, no puedes, o sea, pues tienes que suspenderlo, porque si no, no te permiten gastar, y si no te permiten gastar, no puedes comprar tanques, con lo cual, ni comida para la población, con lo cual has perdido la guerra, entonces tienes que endeudarte, pero claro, con el oro no puedes hacerlo, porque tienes una cantidad limitada, entonces pues estás vendido. Y luego también, realmente el oro premia a los productores de oro, a los países productores de oro. Lógicamente, pero sería como si, digamos que y vamos a llamarlo así, escenario en el cual hubiera un patrón de oro mundial ahora mismo, el gran ganador sería China, que es el que tiene 300 y pico toneladas de generación anual, ¿no? Entonces, claro, digamos que pasaría la máquina, y todo esto, entre comillas, varias veces, la máquina de imprimir, en vez de tenerla la Fed, la tendría China con sus minas de oro. Pero funcionaría exactamente igual que este sistema, solo que sin deuda. Pero que China tendría el control, porque China te vende el oro. Pues claro, si yo me quiero endeudar, soy España, no tengo cero oro, cero oro. O sea, genero en mis minas españolas de oro, genero cero o cantidades despreciables. Tengo que ir a China que me venda oro. Y China decidirá si me vende oro o si no me vende oro. Con lo cual, China decide
o los países productores deciden sobre mi capacidad de endeudamiento como país. Entonces, pues lógicamente no puede ser así. Y eso facilita ataques especulativos a países más débiles. No decir, oye, joder, pues voy a pillar a estos que son España, que les tengo jeriza, pues voy a hacer que ni yo, ni Rusia, ni el otro le venda oro. Pues te arrincona internacionalmente, ¿no? No tener oro para respaldar tu divisa te arrincona. Estoy hablando en un patrón oro ideal, ¿no? Un patrón de oro en ese escenario. Y lógicamente, pues también lógicamente lleva pues eso a ser muy, muy conservador. Como país, me refiero, digo, no puedo endeudarme, no puedo hacer infraestructura, no puedo no sé qué, porque no tengo oro suficiente, tengo que ir al mercado fuera a comprar oro, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que tiene sus cosas buenas, ¿no? Que limita la cantidad de cosas que te puede robar en forma de deuda los políticos de turno, ¿no? Entonces ahí tienen el cajón del pan, lo tienen muy controlado, lo tienen bajo llave. No es tan fácil, ¿no? Pero ahora mismo contestando a Dani, a el Baeza, lógicamente no es viable, por lo menos un patrón oro 100%. ¿no? Otra cosa es que países puedan decir, oye, mira, yo voy a asegurar un 40% de respaldo a mi divisa, eso lo puede hacer China, por ejemplo, es decir, un 30 o un 20, un porcentaje que crean ellos conveniente, de tal manera que ya dan más solidez a su divisa más que otros. Entonces, bueno, pues puede ser esa divisa parcialmente respaldada por oro, parcialmente. Habría que ver cuál es el porcentaje más adecuado y eso será en función de los países, en función de su capacidad de minería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, oye, pues yo tengo un 30% de toda mi liquidez respaldada en oro, pues soy más competitivo en los mercados internacionales, mi yuan es más competitivo en los mercados internacionales que, ¿qué te voy a decir yo? El yen japonés, que está respaldada a cero. Pues bueno, pues eso sí pueden ser estrategias, pero desde luego lo que es un patrón oro completo, pues lógicamente no está ni se le espera. Bueno, en este caso tú hablaste de China, pero si es Milei, a Pedro Sánchez con las ganas que le tiene, en mi Madrid estaríamos La finos. rincona Si también, fuera, ya. ¿te imaginas si fuera China, perdón, Argentina en este caso? Ya, pero bueno, es un tema ya más tema de nación. Yo creo que no es más de entre presidentes, ¿no? Pero Sí, sí. sí de naciones enemigas, claro, que yo creo que no, evidentemente no es el caso entre Argentina y España, pero para Buah. nada. Pero sí que pues te puede hacer la vida muy imposible. China, por ejemplo, en un patrón oro, siendo ellos que extraen el 10% del oro mundial y lo generan ellos, dices, pues no. Pregunta Beas Data, ya sé que es el típico chascarrillo de cuñado cuando vienen malos momentos, pero veremos la famosa moneda de platino de $1 billón. A ver, además un billón, no, un billón se les queda, bueno, efectivamente es un billón español, $1 trillón americano. A ver, no. Yo, bueno, fijaos, ¿no? El escenario, ¿no? ¿Qué tendría que darse para que eso funcionara? Que no va a funcionar, pero lo que tendría que ocurrir, dice, lo primero es que la tienen que acuñar, ¿vale? Y la tiene que acuñar la US Mint, ¿vale? Y tiene un valor facial de $1 trillón, aunque una moneda de platino pues vale $1.200, ¿no? Pero ponen encima $1 trillón, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo primero es que, lógicamente, la US Mint pertenece al Tesoro americano, es decir, al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es depositarla en las cuentas de la Fed. En la cuenta de treasuries, de las cuentas digamos, de activos del tesoro dentro de la Fed, porque la Fed funciona como un banco para el gobierno de Estados Unidos. Entonces ellos tienen su cuenta bancaria, ¿no? El gobierno, pues para pagar a funcionarios, para no sé qué, no sé cuánto, ellos tienen su cuenta, ¿no? Pues claro, tendrían que llegar el gobierno y decir, este $1 trillón, por favor, me lo ponga en mi cuenta. Primero la Fed tiene que aceptarlo, que ya es. Esto es como si yo voy y te doy un billete de, yo qué sé, de $1 y voy a mi banco, al Banco Santander, y digo, póngame usted que esto vale, no vale 1, vale 1.000. Si el banco me lo acepta, ok, pero si no, te dicen que a casa. ¿no? Entonces ya le puede decir que no. Vale, supongamos que te dicen que sí, que ya es raro, pero que te dicen que sí. Entonces, eso pasa a ser, ese $1 trillón o $1 billón europeo pasa a ser pasivo de la Fed, activo del Tesoro, ¿no? Queda dentro de esa cuenta del Tesoro. Entonces, claro, eso sí efectivamente reduce la deuda del Tesoro del gobierno con la Fed
te lo dice en $1 trillón, ¿no? Que hace que no se alcance el techo de deuda. Pero ojo, estás hablando que el techo de deuda no es 1, son 34. O sea, lo que puedo hacer es dilatar la jugada, ¿vale? Pero te da igual, porque realmente el valor intrínseco de esa moneda son $1.100, $1.200. O sea, de hecho, bueno, tengo un episodio sobre la famosita trillón de dólares que si queréis, los que estén interesados, que le echen un vistazo ahí al canal Dragón Oro Plata, que ahí me explayo más de lo que lo estoy haciendo, ¿no? Y eso, ¿no? Pero básicamente va de eso. O sea, va de primero que te lo tienen que aceptar. Tu banco de confianza, en este caso la Fed, te tiene que aceptar esa moneda, ¿no? De trillón o de billón, cosa que es bastante dudosa y que desde luego no va a frenar la inflación en ningún caso, ¿no? Porque no tiene valor intrínseco, no es capaz de frenar, no tiene un valor aceptado mundialmente. Que esa moneda ponga $1 trillón en una moneda de platino no significa que China se crea que eso vale $1 trillón de verdad. O sea, es que ese es el problema grave. Por cierto, una curiosidad que también cuento en este episodio es que ¿por qué de platino y no de oro ni de plata? ¿no? No sé si se le ha ocurrido a alguien. Es que claro, es que siempre hablan de platino y no de oro ni de plata. Bueno, esto es una curiosidad, ¿no? Muy rápidamente lo explico. Es básicamente porque hay las leyes americanas a la hora de la emisión de moneda y de billete y de papel moneda físico, de tocar, ¿no? Los billetes de dólar y las moneditas de dólares y tal. Hay unas limitaciones para las monedas de oro y de plata, ¿no? De que no pueden alcanzar más valor facial que tanto, ¿no? Y en plata no pueden alcanzar más valor facial que tanto, pero el platino no dicen nada. Entonces, por eso, dice, para no contravenir esas leyes de limitaciones de facial en moneda, van a platino, que de platino no dice nada, porque la ley específicamente dice, ni monedas de oro ni de plata tendrán superar el valor de facial de ta. Entonces van a platino porque no contraviene la ley. Eso como curiosidad. Pero bueno, como chascarrillo y como rollo, está bien, ¿eh? El más fácil es que hagan lo que hemos hecho, o lo que hemos hablado, digo yo al principio, que los rojos se pongan de acuerdo con los azules Sí. y te suben 10 millones o 10 trillones más el límite de deuda y a correr. Pregunta José Martínez, buenas tardes, muchas gracias por este espacio, que es una joya, una verdadera joya. ¿Ustedes creen que va a subir el oro y la plata debido al fin del acuerdo del petrodólar? Bueno, yo lo he comentado, yo creo que el oro y la plata va a subir en función va a subir alineado con la deuda, ¿no? Ya tanto como el petrodólar, pues, que digo que es un acuerdo tácito, porque ahora mismo el acuerdo terminó en teoría, se dice que terminó hace unos meses o unas semanas o no sé cuántas, y el petróleo sigue pagando en dólares, ¿eh? O sea que aquí voy a decir que no ha pasado nada, pero que de momento, so far, seguimos como siempre. Y el riad sigue anclado al dólar. Que esa es la cuestión que siempre digo. Si Arabia Saudí fuera a romper, como se trata de decir, desanclaría, no tendría sentido que tuviera el riad anclado al dólar. Y eso sigue siendo así. Esto es lo que tú dices, Dani, es más narrativa que otra cosa. Pregunta Juan Luis Palmés, ¿qué os parece que los bancos comerciales ofrezcan por ley dos tipos de cuenta? Una de mera custodia y medios de pagos con su coste como servicio, y otra de inversión en la que el cliente asuma, creo que está en varias partes, el riesgo y comparta el beneficio del negocio que el banco haga con su depósito. El primer tipo sería un coeficiente de caja del 100%. Y el segundo tipo no tendría garantías más que el historial y reputación del banco. Claro, Juan Luis, yo creo que Juan Luis se ha leído a Huerta de Soto, ¿eh? Se la ha leído de manera extensiva, seguro, vamos, que por la pregunta. Claro, a ver, el problema del tema del coeficiente de caja 100% es un poco también, y no me parece mal lo que propone Juan Luis, desde luego. O sea, que me refiero en el sentido que el problema del coeficiente de caja 100% es que, de nuevo, eh, es una caja en la cual es muy difícil salirse del, como es un mini patrón oro, ¿vale? Vamos a decirlo así. Es muy difícil generar deuda, no tan fácil generar deuda, desde luego, porque basas en algo en liquidez 100% que ya tienes, ¿no? Que es igual que dices, no puedo generar oro, deuda, porque solo puedo generar deuda sobre el oro que ya tengo, ¿no? Entonces no puedo generar deuda solo sobre lo que yo tengo. Entonces eso es muy complicado de funcionar, y no sería una mala opción decir, oye, mira, yo tengo ese coeficiente de caja 100% para
digamos, tener garantizados los depósitos 100%, pero de verdad de las buenas, y tener contabilizado. Y luego la otra, en el de vamos a jugar, ¿no? Vamos a generar, no decir deuda, pero sí jugar el juego del sistema económico actual, ¿no? Y generar, pues eso, ser capaz de apalancarme sobre una cantidad menor de dinero e intentar jugar a ganar. ¿Qué dificultades hay aquí? Pues que en el coeficiente caja 100% los bancos no generarían beneficios o no tantos como los de ahora. Entonces, claro, estás lastrando que la mitad de las cuentas, por ejemplo, si en el caso de que puedan ofrecer esas cuentas, están ofreciendo esas cuentas gratis, porque el banco no genera. O sea, sí, te darían cuentas sobre depósito, pero no genera lo que se espera que genere un banco. Con lo cual, de ellos, naturalmente, los bancos eso jamás va a salir. Porque no, o sea, ellos no van a De hecho, ofrecer ese tipo de productos donde no ganan dinero, ¿no? de hecho, Donde solo te Dani, aseguran tus activos. de hecho, antes de, creo que de Reagan estaba separado por la Glass-Steagall, ¿no? Sí, la Glass-Steagall, sí, bancos de Estaba inversión y bancos de... separado bancos depositarios de inversión. Eso ya Totalmente, existió, totalmente. o sea que ya existió y Reagan lo echó abajo. Sí, sí, sí. No, que está claro, está claro. O sea, que por eso digo que tal. Entonces, así les ha ido a los bancos desde entonces. Y así ha ido a las inversiones. O sea que va por ahí, va por tema de beneficios bancarios y desde luego por ahí no van a pasar. Y sobre todo porque los bancos actualmente actúan de creadores y de intermediarios. Esa es la función. Y esto es una función que, como bien hablé antes, cuando el gobierno me compras la deuda y puedes emitir tus propias notas, es una cosa que es más económica para el gobierno subcontratar la emisión de dinero, etcétera, y crear crédito en los bancos porque está, digamos, mutualizado, ¿no? No recae todo el golpe en un mismo sitio que puede ser el gobierno y ahí en ese caso están los bancos, son los que absorberían de forma mutualizada los problemas y aparte porque entonces obligaría a los gobiernos también a tener reservas bastante gigantescas, con lo cual Dani, lo que estamos viendo que un sistema u otro tiene sus ventajas y sus inconvenientes y que esto no es tan fácil No, como se totalmente. trata de hacer ver. Decir, ala, no. Coeficiente caja 100%, patrón oro. No, a ver, no, hay que buscar, lógicamente, no hay un sistema perfecto. No. ¿No? Hay que buscar compromisos entre varias cosas. O sea, decir, oye, que haya unas reservas adecuadas en oro para dar solidez al sistema, totalmente de acuerdo. Que se necesita un poco de flexibilidad en la liquidez para, oye, un tema de una guerra, un tema de una catástrofe natural. Voy a decir, venga, una guerra, si yo no me voy a meter en guerras, perfecto, pero una catástrofe natural, un lo que sea, ¿no? Una O tragedia inversión, nacional de cualquier historia. o inversión Oye, en tecnologías, por ejemplo. inversión en tecnología, inversión en infraestructuras, todo eso, lógicamente, la idea es progresar y que vivamos mejor que nuestros padres y que nuestros abuelos. Y eso, Exacto, desgraciadamente, funciona a base de deuda, que es lo que hay. exacto, ¿Vale? O sea, exacto. no hay otra, no hay otra. Desde luego, no vamos a vivir mejor que nuestros abuelos con un patrón oro, eso ya está garantizado. O sea, Y otra cuestión, Dani, es que la gente mezcla lo que hacen los políticos con el sistema de creación de dinero vía crédito, que son dos cosas diferentes. Por eso yo siempre digo muchas veces que lo ideal sería un sistema que esté limitado donde los gobiernos no puedan hacer presupuestos. Entonces yo creo que ese sería un sistema más cercano, es decir, creación de dinero vía productividad y si quieres crear más dinero, pues tienes que ser mucho más productivo, con lo mucho cual, pides tú, Diego, mucho pides tú. claro, es que eso sería lo ideal, pero bueno, es lo que hay. No Bueno, sé, no sé ¿hay si hay alguna alguna otra cosilla pregunta más? más. A ver, Mira, no, Kino dice que China mina un 10% del oro mundial y tiene ah, más población que el 10% mundial. Dice, yo veo que tiene menos de la media, se me escapa algo. Claro, el tema es que hay que saber de dónde viene China. ¿Vale? China viene de un mundo totalmente, o sea, de un socialismo férreo a lo largo de 60 años que solo cambió a finales de los 90, principios de los 2000, donde empezaron a abrir un poco la mano, ¿no? O más decir la mano, o hacer una especie de socialismo capital, ¿sí? Decir, o capitalismo socialista, no sé cómo definirlo en las dos. No es una economía o controlada o socialismo de mercado. o socialismo de mercado, exactamente. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que China tiene que ponerse al día.
básicamente, lleva 20 años en el juego, en el tablón de juego, ahora mismo, ¿no? Como exportador, como importador de bienes, como recursos naturales, etcétera. Entonces, ahora mismo está adaptándose y por eso, y yo creo que es una de las razones que está comprando oro por este mismo motivo, porque va con mucho retraso en el porcentaje de oro que tiene que tener en teoría como reservas en función de su tamaño social y su tamaño económico, y va con retraso. Y eso que se está comiendo, esas 300 y pico toneladas que no salen de China de sus producciones anuales. O sea que, es decir, en resumen, tienes toda la razón, Kino, tienen mucho menos de la media y se están intentando poner al día. Y en eso están. Y creo que es esta la última pregunta. El paladio y el platino están muy bajos en comparación con el oro. Estamos a las puestas, a las puertas, creo que es a las puertas más que las puestas, de algo parecido con lo que pasó con el uranio. A ver, el tema del platino y el paladio por escasez. A ver, lo primero es que son metales industriales, ¿de acuerdo? Están más cerca del cobre que del oro. Eso está claro. O sea, esos son commodities y funcionan de esa manera. Es cierto que por asociación el platino, el paladio y todos los del grupo del platino tienen varias cosas que los hacen ser un poquito más especiales y estoy totalmente de acuerdo con Abeas Data, comparten sobre todo tres cosas. Una, que son escasos. Efectivamente, el uranio es escaso. Efectivamente, el platino y el paladio son escasos. ¿Vale? Dos, están controlados por muy pocos países. Es decir, están localizados geográficamente en sitios muy limitados. En el caso del platino paladio, Sudáfrica, Rusia. En el caso del uranio, pues ahí esa Asia Central y tal, que tal. Hombre, pues efectivamente puede haber más sitios, pero básicamente tal. Y la refinería, o sea, es decir, la manera de refinar o de procesar uranio también básicamente lo tiene Rusia, o gran parte la tiene Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que es susceptible en estos casos? Pues que haya un aumento de demanda o haya un desequilibrio comercial o haya muchos papelitos que no estén cubiertos, posiciones no cubiertas, que puedan hacer lo que se llama un short squeeze, ¿no? Un picos y al ser mercados pequeños, porque realmente el uranio es un mercado muy pequeño, el platino es un mercado muy pequeño, pero muy pequeño, y controlado por unas pocas manos, pueden hacer que haya y que se disparen estos valores de una manera brutal, ¿no? Muchas veces estacional, pero sí, desde luego, son susceptibles a que ocurra una cosa de estas. Si hay un squeeze, un short squeeze, seguro que el platino y el paladio son candidatos número uno, y el uranio también, y una menor medida la plata, porque la plata, el mercado de la plata es un poco más que el mercado un poco mucho más que el mercado de platino, ¿no? Pero que sí que se puede dar, por supuesto que sí. Bueno, yo creo que hasta aquí ya las preguntas, no hay más, Dani, así que agradecerte haber estado hoy aquí y como siempre estás invitado a volver porque es un placer, porque sí, como en otros canales o en otros debates es más difícil que sea más fluida, aquí por lo menos se trata de hacer que el invitado esté cómodo y que sea un poquito fluida la conversación, así que nada, sobre todo por los conocimientos en tema de mercado de oro y metales preciosos que tienes, y agradecerte estar aquí, estás invitado a volver cuando tú quieras. Pues nada, ya sabéis que me lo paso en grande contigo y aquí con la gente que nos está viendo, que la verdad es que siempre las preguntas que hacen son muy interesantes, ¿eh? O sea, me motiva, ¿no? Responder preguntas que van ahí al medio de la cuestión y que tienen su puntito, ¿no? Y que, bueno, pues eso, un placer, súper cómodo, encantado, me lo paso genial contigo, Diego, y con los compañeros que estáis en el chat. Y nada, dispuesto a volver siempre. Animarte por tu parte, Diego, que muchas veces ahí te veo ahí un poco mosqueado, que si no sé qué, si no sé cuánto, que estás haciendo un trabajo estupendo junto con Daniel Baeza. Animaos a seguir, que hay veces que, oye, que el trabajo pues no se reconoce, pero que al final, en el medio plazo, el trabajo bien hecho, la seriedad, el estar implicado y el tener ganas va a ganar siempre, eso seguro. Pero fíjate, Dani, que a veces no sé si la frustración o ver que
no sé cómo decirte, que decir que el esfuerzo, pero al final te das cuenta de que, como en el caso mío, estoy con el curso de Perry Merlin y ves otros, te lees libros y todo y dices, anda, pero si lo que estoy diciendo yo en el canal lo está diciendo un tipo como Perry Merlin, que en este libro las cosas que estoy diciendo salen reflejadas en este libro y al final dices, bueno, mira, lo que tú dices, a lo mejor en el momento la gente no lo aprecia, a lo mejor tiene que pasar algo para que la gente al final se dé cuenta, mira, estos tíos lo que estaban diciendo y que tenían razón y que es contenido bueno y de calidad y que aquí había una información que se nos escapaba y que nadie decía, porque quizás porque nos dicen que es muy técnico, pero yo creo que es mecanismos muy profundos que son complejos de entender, porque a lo mejor algunos se piensa porque por el Sí, propio es que hay lenguaje es muchos complejo. niveles ahí Claro, y hay muchos intermediarios y exacto. funcionan de unos automatismos que son bastante difíciles de entender en muchos casos, ¿no? Hay que Sí, estar sí. muy metido dentro de ellos para terminar de desentrañarlos bien, ¿no? Lo que comentábamos Porque, off the record por- antes de empezar, ¿no? Una cosa es interpretar una gráfica, repo, sube a no sé cuánto, eh, baja hasta no sé cuánto, y decir, 38. Pero otra cosa es irte ok, dentro del mercado y saber cómo funciona. porque son muy contraintuitivos. Los mecanismos son todos muy, incluso en el de creación de dinero, es absolutamente contraintuitivo. Y bueno, te lo hacen, te dicen fácilmente, no, un repo es lo que hace la Fed. No, ojo, un repo no sé, lo que hace la Fed es, con los repos es aumentar o reducir el nivel de reservas bancarias, que es otra cosa. Después los mecanismos que hay dentro del repo, cómo se conectan con los fondos federales, eso después el euro dólar, y todo, después se refleja en todo lo que está pasando, en lo que vemos, ¿no? Lo que no vemos, esto es lo que no vemos. Sé que es complejo de entender muchas veces, que hay gente que me dice que le da para adelante y para atrás algunos vídeos. Intentamos hacerlo lo más entendible que se pueda, pero que son términos que no hay manera. Es mejor, y muchas veces se dice, es mejor no traducir el término, porque si lo traduces al español pierde la esencia. Entonces, Es que es es mejor complicado, o decirlo sea, es en inglés. Y bueno, yo lo sé, lo entiendo, pero bueno, yo creo que lo que pero tú es que, dices, yo, por ejemplo, voy a poner una analogía, ¿no? Es como entender cómo funciona una central nuclear, ¿vale? O sea, todo el mundo más o menos entiende que hay un combustible nuclear, exacto, que hay exacto. una reacción y que genera energía y que hace así, ¿no? Bien, eso más o menos todo el mundo, el que más y el que menos, pues lo entiende, ¿no? Pero claro, si te vas al núcleo de la reacción, si empiezas a ver, que es por cierto una de las disciplinas más complicadas de la matemática de la ingeniería, es precisamente las cadenas y los mecanismos de la predicción de reacciones nucleares, ¿no? Y meterte, porque entras ya en tema de física, o sea, de pues eso, de relatividad, de un montón Física de nuclear, cosas, de etcétera. física, eso es la bomba, ¿no? Y meterte ahí dentro es muy difícil y no tiene por qué ser, es decir, claro, pues explicar de una manera fácil, como hemos dicho, ¿no? Pues se mete un combustible nuclear, hace así, hace una reacción y entonces genera un calor que se transmite a través de, generalmente, de agua y que te mueve una turbina y genera electricidad. Ya, vale, bien, pero si te metes dentro de la reacción, si te metes para saber, oye, pues cuál es el periodo de descomposición o desintegración medio de para hacer no sé qué, cuánto necesitas para y cuantificar, entonces ya te metes dentro, pues es muy complejo, muy complejo. Y hombre, pues no es tan fácil de explicar. Es que hay muchas cosas que son complejas que no son fáciles de explicar, que no vamos a hacer. Como la liquidez, como la Por liquidez, ejemplo. mucha gente se piensa que lo explica y no lo está explicando. Es mucho más complejo de lo que se piensa y lo reducen a los bancos centrales, cuando los bancos centrales, como dije yo, son meros financiadores, no son creadores de liquidez. La liquidez la crea el mercado privado. Se crea en el repo mucha liquidez, se crea con préstamos de valores que no son repos, etcétera. Y después está la banca a la sombra, que es otra bestialidad, y así sumamos y sumamos. Y entender eso es clave, muy poca la gente lo entiende y al final, pues claro, mucha gente dice, pues es muy técnico. Pero bueno, al ver que gente como Perry Merlin, etcétera, no estamos tan alejados de lo que dicen, pues también es un orgullo. Estás diciendo, mira, bueno, de momento no lo aprecia la gente, pero fíjate, estás diciendo cosas que está diciendo gente que está a un nivel superior. Y pues nada, eso es importante también, es importante también. Y bueno, y en este que hicimos con Javier del Valle de liquidez está yendo bastante bien, están ya en 10.000 visionados y eso quiere decir que al final, bueno, pues tarde o temprano, lo que tú dices, Dani, a la larga la calidad se paga y a la larga la calidad se aprecia.
Pues nada, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Igualmente, Dani, recomiendo, pues en temas de oro, etcétera, pues seguir el canal de Dani. Soy Patreon de él, aunque muchas veces no puedo verlo por todo lo que estoy liado, pero bueno, recomiendo, si quieres, Dani, recomiendan en dónde te pueden encontrar en Patreon y los Sí, en diferentes canales. Patreon Dragón Oro y Plata. A ver, es un Patreon que está muy especializado, lógicamente, en inversión en físico, muy técnico, porque ahí sí que en el canal en abierto es más, digamos, generalista, ¿no? Hablando sobre el oro, como estamos hablando en estos términos, ¿no? Bancos centrales, oro, para qué sirve, por tal. Y bueno, pues Patreon, lógicamente, es más para inversores afinar de verdad. Si ya decimos que con el oro y con la plata, o con el oro es razonablemente difícil perder en general, pues oye, aquí sí que vamos a afinar para ganar, ¿no? Y entonces ahí es donde hilamos fino y donde analizamos de verdad y nos sumergimos, ¿no? Entonces ahí es un poco la diferencia entre el canal abierto y lo que es el canal de suscripción, Y, básicamente. Pero bueno, ahí estáis. y por último, antes de irnos, porque siempre me piden bibliografía, recomiendo un libro que a ti te parezca interesante para los espectadores que puedan, sobre todo, del que quieras, ¿eh? No tiene por qué ser solo oro, de lo que quieras que te parezca interesante. Bueno, la verdad es que el problema de los libros es que, joder, no voy a decir que quedan anticuados, ¿no? Pero sí que es difícil, tal como va el mundo hoy en día, que va rápido, 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 ¿no? Y te cambian las dinámicas de todo, funcionan de manera distinta. Es difícil porque ahora un libro del 2018-19 está antiguado en la parte post-COVID, ¿no? O sea, claro, entonces es difícil recomendar libros, y no hablo de oro, de plata, ¿no? Pero sí, bueno, yo más que otra cosa hago llamamiento general a, bueno, pues a formarse, a estar en canales como el de Diego y otros, ¿no? Tener varias fuentes de información. Yo creo que la gente sabe cuáles son los canales serios, cuáles son los canales de verdad que merecen la pena. Aparte se nota, rápidamente se nota. Bueno, pues echarle un vistazo, perder, oye, pues media horita, 45 minutos con cada uno, ¿no? Bueno, intentar sacar lecciones válidas para la situación propia, individual, ¿no? Cada una vuestras circunstancias, que seguro que son totalmente diferentes a las mías o entre vosotros, o la de Diego, ¿no? E intentar sacar lecciones que podéis aplicar en vuestra vida y mejorar bueno, mejorar vuestra existencia y proteger a los que queréis. Y ya está. Si esto va de esto, no hay más. Y sobre todo, en el proceso pasarlo bien, que si no lo pasáis bien, vamos fastidiados entonces.